Iniciar grabación. Bueno, entonces la idea es esa, ¿no? O sea, ya habíamos visto esto de cuando una función cumplía. O sea, mejor dicho, lo que hay que entender es lo siguiente. Si hay una función que no nos cumpla ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues entonces ya de una vez descartamos que la función sea analítica. Pero que una función nos cumpla ecuaciones de Cauchy-Riemann no implica que sea analítica inmediatamente. Tiene que cumplir otras condiciones adicionales. Pero o sea, entonces, ¿qué pasa con ecuaciones de Cauchy-Riemann? Ecuaciones de Cauchy-Riemann permiten descartar que la función sea analítica, pero pues no permiten asegurar esa analiticidad. ¿Listo? Pero bueno, antes de eso, quiero dar un teoremita pequeño que pues nos permite determinar la derivada de una función, esto de variable compleja y, pues después sí entenderíamos ese teorema o bueno, estudiaríamos ese teorema de cuándo podemos asegurar que una función es analítica. Vemos que son las funciones armónicas y pues con eso ya terminaríamos todo lo correspondiente al estudio de funciones de variable compleja. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es la siguiente, ¿no? Entonces vamos aquí a poner aquí una división pequeña. Y entonces, ¿qué pasa, no? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, teorema, ¿no? Entonces vamos a recordar lo que habíamos hecho la clase pasada, ¿no? La clase pasada habíamos dicho que si una función pues cumplía estas ecuaciones, pues decíamos que la función, si no las cumplía, decíamos que no era analítica. Entonces, pues recordar, ¿no? ¿De dónde salen estas ecuaciones? Pues estas ecuaciones salen de escribir a f de z como u de x, y más i de b de x, y. Entonces, como escribimos a f de z como u de x, y más i b de x, y, calculamos las derivadas parciales, entonces decimos de u de x y de b de y, de u de y, de b de x, y entonces pues estas ecuaciones que están aquí nos permiten verificar si la función es analítica o no. Ahora, ¿qué pasa? Pues eso también nos va a permitir definir calcular la derivada de una función de variable compleja. Entonces, pues eso se hace muy fácil diciendo lo siguiente. Entonces sea f de z igual a u de xy más i de b de xy. Sea f de z esta función. Si f es analítica, entonces, si f es analítica y satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces se tiene que la derivada de la función f' de z va a ser igual a la parcial de u respecto a x más i por la parcial de u respecto a y. ¿Listo? Perdón. La parcial de u respecto a x más la parcial de b respecto a x. ¿Listo? Esta va a ser entonces la derivada pues de la función, ¿no? Pues eso es fácil de ver. Porque pues al fin y al cabo si yo a f de z pues f de z lo veo como u más ib, entonces pues cuando yo derive f de z pues estoy derivando u y estoy derivando b respecto a la misma variable. Entonces cuando les piden la derivada de una función analítica, entonces pues ustedes se reducen a responder que la derivada es esta ecuación que está aquí. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Sí, señor.
Bueno, entonces pues, Profe, cuando es en puntos, cuando se da analítica en puntos solamente, pues, ¿cómo funciona ahí? buena pregunta. Cuando es analítica en puntos, entonces, por ejemplo, como el ejemplo ese que vimos aquí, ¿no? Entonces, este f' de z que uno calcula acá, entonces f' de z solo es válida en estos puntos, en este conjunto. ¿Listo? ¿Listo? F Sí, de z. profe, sí, me refiero a la derivada, sí. ¿Cómo? Sí, ¿qué se hace con la derivada en ese caso? Me referí. Ah, pues, o sea, no, la derivada sí es igual, o sea, la derivada sí es igual, se mira quién es de u de x, quién es de b de x, y pues se hace lo mismo, o sea, se escribe de u de x más i de b de x, y pues solo teniendo en cuenta que solo se cumple en este pedazo, ¿sí? Vale. Listo. Ejemplo. Este ejemplo lo hicimos, ¿no? Ejemplo. F de z igual a e a la z. ¿Listo? Este lo hicimos, ¿no? Este y verificamos que era analítica, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya revisamos, profe. Miramos. Sí, mírela. Mírela. Aquí está, vea, aquí, que incluso era entera, ¿no? Entonces, mostramos que la función era analítica. Calculamos pues sus parciales, todo lo necesario para calcular las parciales. Y pues entonces llegamos y dijimos que la derivada pues era... Entonces, ¿cómo será la derivada de la función? Pues la derivada de la función se va a reducir a lo siguiente, ¿no? Entonces, f' de z, f' de z pues va a ser e a la x, e a la x por coseno de... Bueno, espérenme. Entonces, recordemos esto, ¿no? Entonces, f' de z, ¿quién es de u de x más i por db de x. ¿Listo? Esto era f' de z. Esto era f' de z. ¿Quién era de u de x? De u de x pues era e a la x coseno de y, ¿cierto? Y de b de x era e a la x seno de y, ¿cierto? ¿Sí o no? Mírenlo, vean. Aquí está, e a la x seno de y, e a la x coseno de y. ¿Listo? ¿Es claro eso o no? Sí, Sí, señor. profe, profe, y eso es nada más para que quede representado, o sea, para que pueda quedar representado en el plano de complejo. No, eso es para calcular la derivada de la función, o sea, para que no nos Sí, matemos toda la vida verificando si es derivable o no es derivable, pues entonces ya sabemos que una es derivable, pues ya trabajamos con eso, ¿sí? Y para saber sí, cuál es pero la... ah, vale, vale. Ok. Porque cuando estemos en integración, por ejemplo, hay un teorema que llama teorema bueno, teorema de Cauchy tal vez, pero hay otro teorema de integración que también es de Cauchy, que resulta que uno es como el mismo teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Para variable real, que usted para poder calcular una integral definida lo único que hace pues es encontrar una antiderivada, ¿sí? Entonces pues en ese orden de ideas pues lo que se hace aquí es más o menos lo mismo, o sea, se calcula entonces la derivada y pues trabajando ya con derivadas pues va a ser más fácil, ¿listo? ¿Sí me Bueno, entienden? profe. Sí, profe. Listo. Entonces, pues, en ese sentido, pues, f' de z, f' de z es e a la x coseno de y más i e a la x seno de y, ¿sí o no? ¿De dónde salió? Pues de aquí y de aquí. Bien, ¿qué más podemos ver ahí? Pues esto podemos ver que esto es f' de z,
que f' de z, pues yo lo puedo ver factorizándole a la x, y pues tomando entonces como factor común, entonces me quedaría coseno de y más i seno de y. Y esto que está aquí es igual a ¿qué? Eso que está ahí, ¿qué es igual a qué? L a la I de teta. Y y. O A, Y, perdón. Sí. Entonces, e a la x, e a la y. Y pues eso es lo mismo que e a la que. Eso es lo mismo que qué. A la Z, ¿no? Bueno, que esto es lo mismo que e a la z. Entonces vean que la derivada, miren que la derivada de e a la z, pues es e a la z. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Bueno, entonces podemos mirar otro ejemplo. A ver, entonces, ejemplo. Profe, usted en lo anterior que dijo se refiere a que, o sea, la misma derivada de Euler a la Z es ella misma, ¿sí? Sí, Ah, sí. tal cual como pasaba en variable real. Listo, sí. Profe, pero Oye, usted dice que se debe cumplir ese teorema. En ese caso, uno como, porque usted solamente, ahí solamente se resolvió. Uno como hace para saber de que sí, sí es. Porque ya lo habíamos hecho. Mírela. No, o sea, sí se cumplió que era las ecuaciones de Cauchy-Riemann y ahora faltaba que se cumpliera la del teorema que acabamos de ver. Y pues ahí lo resolvió. Y ahí como hizo para saber de que sí se cumplió. O sea, yo primero pues, a ver si le Porque entiendo ahora lo que me pregunta. O sea, yo ya demostré que la función era entera. Sí, o sea, que era derivable en todo punto. ¿Sí? sí. Entonces, como yo ya demostré que era entera, pues si es entera quiere decir que es derivable. Entonces quiere decir que tiene una derivada. Entonces, lo único que hice aquí fue decir cuál era la derivada. O sea, yo ya sabía que era derivable, ahora estoy diciendo quién es la derivada. ¿Listo? Pero es que yo me refiero a lo que usted dijo al comienzo, que si se cumplían las ecuaciones de Cauchy-Riemann no quería decir de que era analítica. Ah, De que sí, para qué ponga. eso es lo que voy a hablar. Pero entonces sí, es una buena pregunta, porque hay funciones, por ejemplo, que no le cumplen ecuación de Cauchy-Riemann, que le cumplen esas ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero resultan no siendo analíticas. Entonces, ahorita vemos un ejemplo, por ahí en un libro yo encontré un ejemplo, y entonces les muestro, ¿listo? ¿Cómo? Profe, o sea que ese no es el teorema que usted dijo que también se tenía que cumplir para que fuera analítica. O sea, Es que no estoy es que confundido. sí, es que esto hay que entenderlo de esta manera, vea. Esto es un teorema, o sea, los teoremas de matemáticas tienen dos vías, ¿sí? La vía, ¿cómo les digo? O sea, como la vía directa y el recíproco, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la vía directa de ecuaciones de Cauchy-Riemann? La vía directa de ecuaciones de Cauchy-Riemann dice que si x más y la función escrita de esa manera y la función es analítica, o sea, aquí ya estamos viendo que la función es analítica. Entonces, si la función es analítica, debe cumplir ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann sirven para ver si una función no es analítica. ¿Sí me entienden? O sea, si una función dada no cumple ecuaciones de Cauchy-Riemann, ya la puede descartar de que sea analítica. ¿Listo? ¿Sí me entiende eso? Sí, profe. Bueno, y ahora lo que hay que revisar es al revés.
Entonces, si yo tengo una función que me cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿eso implica que la función sea analítica? No siempre. No siempre, depende. Y depende pues de lo que les voy a decir en este momento. ¿Listo? Ok. Ya. Entonces, teorema. Teorema. Y ahorita miramos el ejemplo. Teorema. Sea f, bueno, f una función de variable compleja sea f una función de variable compleja con f igual a u más ib y z sub 0 igual a x sub 0 más y sub 0. ¿Listo? Ojo con lo que tiene que cumplir. Si existen, o sea, deben existir, porque es que hay veces que ni siquiera existen las parciales. Si existen las derivadas parciales, son continuas. Son continuas. Continuas en el sentido de R2, ¿sí? O sea, en el sentido de función de variable real. ¿Sí? O sea, en sentido de funciones reales, mejor dicho. Son continuas en z sub 0. Son continuas en z sub 0. Igual a x sub 0 más y 0. Y cumple las ecuaciones y cumple ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la función es analítica en z sub 0. Y así f' de z sub 0 existe. ¿Listo? Miren, o sea, yo necesito que la función, que las parciales sean continuas. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo ecuaciones de Cauchy-Riemann, me dan una función cualquiera. Esa función tiene que cumplir lo siguiente. Tiene que cumplir que las derivadas parciales sean continuas en el punto. Y ya, con eso ya puedo garantizar que la función es analítica. Entonces es por eso que todas estas funciones que miramos acá, por ejemplo esta, ¿sí? Cuando hicimos esta, pues mire que nos daban las parciales, ¿ya? Las parciales nos dio un polinomio. Aquí nos dio otro polinomio, aquí nos dio otro polinomio y aquí nos dio otro polinomio. Como nos dan polinomios, pues entonces yo ya puedo garantizar que esas funciones son continuas en cualquier punto. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Sí, profesor, ahí ya se va como que el proceso se va a un punto abstracto, ¿no? No necesariamente. Ahí tenemos un ejemplo muy real. O sea, ¿y entonces qué pasa? Usted tiene la función que le cumpla que sea continua en el punto. Si le cumple que es continua en el punto, listo, esa función es derivable. Sí, en el punto, por ejemplo, aquí, entonces, con ese teorema yo ya puedo asegurar que en este lugar donde se cumplen, donde son válidas las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, aquí sobre esta circunferencia, entonces pues yo ya puedo decir que la función es analítica ahí. ¿Por qué? Porque las parciales son continuas y existen. ¿Listo? ¿Me entiende la idea? O sea que sería como visual. No visual. No, tampoco es visual. O sea, usted necesita garantizar la continuidad de la función en ese punto. Sí, mire que por ejemplo con la e a la z, pues esta función es continua. E a la x coseno de y es continua en todo punto. Lo mismo que e a la x seno de y, eso también es continuo en todo punto xy.
Sí, porque es multiplicación de continuas y multiplicación de continua es continua. ¿Sí me entiende? Por aquí está el ejemplo, pero el problema es que no. Me tocaría buscarlo. Déjeme voy a hacer algo, vea. Vamos a resolver este ejercicio completo. Entonces, a ver. Uno que no sea muy largo. Uno que no sea muy largo, a ver. No es que este es muy largo. A ver, venga, me busco esta función que es cortita. Entonces, ejemplo. Verifique si la función f de z igual a, yo no sé si ya la puse aquí, esa función la puse aquí, ¿no? Z por z conjugado. Si la función z por z conjugado es analítica, no, ya me acuerdo, la puse fue en el taller. Verifique si la función f de z igual a z por z conjugado es analítica. Determine si lo es, o determine los puntos donde lo es. Determine los puntos donde lo es y calcule su derivada donde exista. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? O sea, tome esta función, mire si es analítica, entonces pues verifique ecuaciones de Cauchy-Riemann, luego verifique que las ecuaciones de Cauchy-Riemann sean continuas, donde pues se cumplan, y pues si se cumplen las dos condiciones, pues ya entonces puede decir cuál es la derivada. ¿Listo? Vayan haciendo eso mientras les busco el ejemplo, que yo lo encontré por aquí en un libro, entonces espéreme 2 segundos, voy a compartirles ahí solo la pantalla esa mientras busco el libro. ¿Listo? Entonces pues ahí está ahí están viendo el libro, ¿no? Ojalá pueda subir un poquito para. Se estaba atrasando de antes. ¿Ahí? Sí, ahí, gracias.
Creo que la encontraré. Profe, Cuénteme. listo. ¿Es analítica o no es analítica? Esta analítica, si X y Y son cero. Eso. ¿Y existe la derivada? Es cero. Listo. Entonces, sí, esa es la idea. Estoy mirando acá, es que estoy buscando el ejemplo. Yo aquí lo he encontrado. Pero no sé dónde está. Ya lo teníamos hecho, profe. Ya lo hemos hecho. Vea, si ve. Sí, ya lo habíamos hecho. Profe, cuando se va a calcular la derivada donde es analítica, tendríamos que reemplazarlas por cero, ¿sí? Sí. Espéreme, les busco el ejemplo. Qué pena, y buscamos, busco bien el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, resulta bueno, entonces miramos que f de z se puede escribir de la forma x más y. Eso se puede escribir como x más y por x menos y, ¿no? Y entonces pues esto se reduce a x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Sí, sí queda así. No, más Y cuadrado. Ah, positivo por el y cuadrado, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué tengo aquí, no? Entonces esto es u de xy y más 0y. Entonces 0 sería b de xy, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues bueno, de u de x pues da 2x, de u de y da 0, de b de x da 2y y de b de y da 0. Entonces, pues bueno, esto indica que en el único punto donde la función es analítica es en 0, 0. Sí, porque iguala usted las ecuaciones, ¿no? Entonces iguala esta, la iguala con esta y esta la iguala con esta. Entonces aquí un igual. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que en el punto 0, 0 es donde la función es analítica y por lo tanto es derivable ahí. Ahora, ¿cómo quedaría la derivada? Pues la derivada entonces quedaría f' de z, pues simplemente va a ser de u de x, que es 2x, más y más y por db de x, pero db de x me da 2y, entonces va a ser más y 2y, ¿cierto? Eso fue lo que nos dio, ¿no? ¿Es claro eso o no? Espere, profe. Profe, ¿y por qué es cero? ¿Cómo hacer? Profe, ¿db de x no es cero? db de x es 0, sí. db de y es el que db de x es 0. Sí, tiene toda la razón. Du de x es 2x. Du de y es el que es 2y. Esto sí es 2y. Entonces sí, la derivada me queda es 2x simplemente. Así como está ahí. ¿Listo? Profe, yo creo que la derivada está mal. Ah, no, ya la corto. ¿Listo? Bueno, entonces eso era. Sigo buscando el ejemplo. Entonces, pues mientras voy a hacer algo, voy a terminar
Voy a terminar lo que voy a decir de funciones armónicas y les busco el... ¿Y les busco qué? Les busco el ejemplo. ¿Listo? Les busco el ejemplo bien buscado. Entonces, funciones armónicas. Funciones armónicas. Bueno, esto ustedes lo usan mucho. Las funciones armónicas se usan mucho bueno, por allá en circuitos y todas esas cosas. A ustedes les gustan mucho esas cosas de los armónicos y esa vaina. O sea, cuando las funciones de seno y coseno forman armónicos. Yo la verdad no sé de eso. O sea, la verdad poco sé de eso. Pero entonces esto, pues son un concepto para estudiar interesante dentro del estudio de las funciones de variable compleja. Listo, entonces, bueno, ¿cuál es la definición? Entonces, definición, entonces, una función es llamada armónica. Una función es llamada armónica si satisface la ecuación. Una función es llamada armónica si satisface la ecuación de Laplace. El mismo de la transformada de Laplace. Si satisface la siguiente ecuación de Laplace. De 2f de x2 más de 2f de y2 igual a 0. Listo, o sea, calculamos la derivada de f, calculamos la derivada de f respecto a x y la derivada de f respecto a y, y pues de acuerdo a eso, pues entonces miramos si la función es armónica o no. Esto es lo mismo a decir lo siguiente, entonces teorema, entonces el teorema es el siguiente, ¿no? Entonces si f lo puedo escribir como u, si a f yo la puedo escribir de esta manera y es analítica, si f escrita de esta manera es analítica en un conjunto S y U, bueno, entonces U de XY y B de XY son satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Y cómo lo hacen? Pues de la manera que pues esperamos que lo hagan. ¿Cómo lo hacen? Pues eso quiere decir que la parcial de u respecto a x más la segunda derivada parcial de u respecto a y debe ser igual a 0 y la segunda parcial de b respecto a x más la segunda parcial de b respecto a y debe ser igual a 0. Y además, pues las parciales cruzadas deben ser iguales. Y además las parciales cruzadas deben ser iguales, pues es lo mismo que esto así. Y la d2b de x de y es igual a d2b de y de x. Sí, o sea, ¿cómo verifico que una función es analítica? Es armónica.
Para verificar que una función es armónica, pues la escribo en la forma que ya conocemos, en la forma u más b, u más ib, y pues entonces verificamos que satisfaga la ecuación de Laplace. ¿Y cuál es la ecuación de Laplace? Pues que para u se cumpla que la segunda parcial tiene esta forma y que para b pues la segunda parcial también tenga esta forma. ¿Listo? Y además pues esto se va a cumplir porque la función si es analítica, pues eso quiere decir que cada una de estas parciales es continua. Y como cada una de estas parciales es continua, pues entonces la parcial cruzada deben ser iguales a las parciales cruzadas. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Y eso para qué nos va a servir? Las funciones armónicas. Las funciones armónicas nos van a servir para construir funciones que sean analíticas. Sí, no sé si vieron ahí en los ejercicios que le envié. Ahí hablaba de que tomara A y B y que construya A y B de manera que, o bueno, dele valores a A y B de manera tal que la función sea armónica, sea analítica. Entonces, pues para eso nos vamos a valer de usar que una función sea armónica. Entonces, si tenemos que al menos una parte, la parte real o la parte imaginaria es armónica, pues desde ahí podemos construir funciones analíticas. ¿Listo? ¿Me entienden la idea o no? O sea, ¿quién es armónica? ¿Quién es armónica? Armónica puede ser esto, la función u y la función b, ¿sí? Esas dos pueden ser armónicas. Y entonces uno verifica que u sea armónica y luego de que verifica que u sea armónica puede concluir que, puede construir una función analítica construyendo algo que se llama el conjugado armónico. ¿Listo? Bueno, más allá del teorema, pues yo creo que un ejemplo va a despejar muchas dudas. ¿Listo? Ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a ver cómo cómo verificar que una función u es armónica. Para que la función u sea armónica, pues tiene que cumplir las ecuaciones de Laplace. Entonces, vamos a verificar primero eso. Entonces, ejemplo, demuestre que u igual a 2x menos x al cubo más 3xy cuadrado es armónica. Demuestre que esta función es armónica y demuestre que esta función es armónica. Listo, entonces vamos a verificar. ¿Cómo verificamos que la función es armónica? Pues verificando que cumple las ecuaciones de Laplace. ¿Y cómo va a cumplir la ecuación de Laplace? Pues calculando la segunda derivada respecto a x y la segunda derivada respecto a y. Entonces, bueno, les dejo ahí esa tarea. ¿Cómo sé o cómo calculo esas derivadas parciales? El profe nos está pidiendo hacer lo que acabamos de escribir en el teorema. ¿Cómo? Tenemos que hacer lo que acabamos de escribir en el teorema, la doble derivada de cada una. Sí, o sea, calcula la doble derivada de u. Entonces, la segunda derivada parcial de u respecto a x. Calcula la segunda parcial de la segunda derivada parcial de u respecto a y. Si la suma de esas dos derivadas le da 0, eso implica que la función es armónica. ¿Listo? Listo, profe, ya lo hacemos. Profe, basado en lo que usted dijo, entonces las de abajo no hay que probarlas. Después de las demás. ¿Qué? ¿Las cruzadas? No. No, las No, cruzadas ok. no, porque eso es una función continua.
Sí, da cero. Dan 0, ¿cierto? Entonces la función es armónica. ¿Listo? Voy a calcularla porque necesito esas cuentas. A ver, entonces calculamos las parciales, ¿no? Entonces, de u, pues primero hay que calcular de u de x, ¿no? De u de x, ¿cuánto me da? De u de x me da 2 menos 2x cuadrado, menos 3x cuadrado, 2 menos 3x cuadrado, más 3y cuadrado, ¿cierto? Y le calculo la segunda derivada de u respecto a x, y pues eso cuánto me da, eso me daría 6x menos 6x, ¿cierto? Y ahora calculo la parcial de u respecto a y. Entonces la parcial de u respecto a y, la parcial de u respecto a y es igual a ¿qué? Es igual a 6xy, y pues la segunda derivada de u respecto a y pues me da 6x, ¿cierto? ¿Vamos ahí o no vamos ahí? Vamos a ver. Sí, profe. Listo. Entonces pues hacemos la suma. Entonces de 2u de x2 más de 2u de y2, eso es igual a ¿qué? Eso sería igual a menos 6x más 6x, que eso es lo mismo que 0. ¿Listo? Eso es lo mismo que 0. Y entonces pues ya sabemos, entonces en efecto u es armónica. ¿Claro lo que hice ahí? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a construir una función que sea analítica. Una función f que sea analítica. ¿Y cómo vamos a hacer para construir una función f que sea analítica? Pues tomando esta función que es armónica, construyendo algo que se va a llamar el conjugado armónico. ¿Para qué? Pues para que la función nos cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué pasa? Nos salvamos del teorema este que necesita que sean parciales continuas, porque mire que para que la función sea armónica, tiene que existir la segunda derivada. Y si existe la segunda derivada, pues eso de una vez implica que la derivada existe. Y si la derivada de una función existe, eso implica que la función es continua. Sí, eso es algo que se ve en diferencial, ¿no? O sea, usted en diferencial, si usted ya tiene que una función es derivable, si la función ya es derivable, entonces la función armónica, o sea, la función, si es derivable, entonces la función es continua en el punto. ¿Listo? Entonces, como ya, pues si tiene segunda derivada es porque tiene primera derivada. Entonces ya ahí estamos salvando el concepto de que la función sea derivable. ¿Listo? Bueno, entonces, ejemplo, construya la función o la conjugada armónica para la función u del ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a construir la conjugada armónica? La conjugada armónica se va a construir de tal manera, o algo que me va a permitir decir que la función f
de U más IB sea analítica. ¿Listo? Entonces voy a hacer primero como la notación. Entonces voy a decir nota. Voy a hacer como primero la nota. ¿Listo? Para ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces nota. Construir la conjugada armónica de una función permitirá construir una, permitirá construir una función f igual a u de xy más ib de xy, una función de estas que sea analítica. ¿Listo? Eso, para esto es que lo vamos a hacer, entonces quiero dejarlo ahí escrito. ¿Por qué? Pues porque nos va a satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a construir la conjugada armónica. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, póngale cuidado a esto que va a hacer. U, yo ya sé que U de xy, pues es 2x menos x al cubo más 3xy cuadrado. Lo que yo quiero hacer es una función que me cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea, yo quiero construir una función b de tal manera que de u de x sea igual a de b de y que de u de y sea igual a menos de b de x. ¿Listo? Esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero construir una función b. Yo quiero construir una función b que me cumpla estas dos ecuaciones. O sea que cuando yo derive u respecto a x, esa derivada de u respecto a x sea igual a la parcial de b respecto a y que por medio de un proceso de integración, pues yo pueda construir a b. Y la misma idea acá con y. Entonces derivo esta u respecto a y mediante un proceso de integración, ahora respecto a x, pues pueda construir la función b, y cuando construya la función b, pues las igualo y pues de ahí me va a salir la función. ¿Listo? ¿Me entienden la idea de lo que vamos a hacer? Vamos a integrar. Vamos a derivar primero. Entonces derivamos y luego integramos respecto a la otra variable. Eso nos va a dar una función. ¿Listo? Y luego derivamos la de u respecto a y, la derivamos y pues después la integramos respecto a x para construir la función que sea que cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso? Mire, el proceso es fácil. Voy a tomar a u y voy a derivar a u respecto a x. Entonces, la derivada de u respecto a x, pues yo ya la había calculado por acá arriba, era 2 menos 3x cuadrado más 3y cuadrado. Sí, pues la puedo hacer aquí que vuelve a ser fácil de hacer, ¿no? Entonces 2 menos 3x cuadrado más 3y cuadrado. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, pero entonces yo necesito que esto que está aquí sea lo mismo que de b de y, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces esto implica que si yo integro esto respecto a y parcialmente,
pues voy a obtener quién es b de xy, o sea que b de xy va a ser igual a ¿qué? A integrar esto respecto a y. Entonces vamos a integrar esto respecto a y. Cuando yo integre esto respecto a y, pues las x van a quedar, o sea, integro respecto a y, entonces las x van a ser constantes. Y pues integro solo lo que tiene y. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto me va a quedar de la siguiente manera. Esto me va a quedar 2y más 3x cuadrado y más 3x cuadrado y más 3y a la 3 sobre 3. Esta va a ser la función integrándola. ¿Sí o no? ¿Me entienden la idea? Uy, espera que aquí esto es un menos, ¿no? Ojo con los signos porque después eso se nos daña. ¿Me entienden lo que dice aquí? A ver, de los pocos que sobreviven. A ver, Cristian, ¿me entiende lo que dice ahí? Pues sí, yo sé que integró, profe, pero, o sea, como que no entiendo lo que usted hizo arribita de que integraba respecto a Y y cosas así. O sea, mire, yo necesito que cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Yo necesito que eso me cumpla ecuaciones de Cauchy-Riemann porque dijimos que, bueno, como eran funciones continuas, pues si cumple ya las ecuaciones, pues eso ya es derivable, ¿sí? Entonces, yo tomo u, ¿listo? Para que la función me cumpla ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues yo tengo que construir esta v, de tal manera que pues esta función que está aquí sea analítica. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Listo. Entonces, tengo que integro respecto a y. ¿Para qué? Pues para poder encontrar esta b, porque resulta que si yo integro esto que está aquí, integro esto que está aquí a la izquierda, lo integro respecto a y, pues entonces voy a despejar a b. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, pero esto más una función en términos de x, o sea, la constante integración, como, o sea, yo en realidad estoy integrando parcialmente, ¿no? Como estoy integrando parcialmente, entonces cuando me sale la constante, me sale en función de x, porque estoy tomando una función en términos de xy. ¿Listo? Entonces por eso me sale esta función phi de x, que es la constante de integración. ¿Bien? Bien. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora hacemos lo siguiente. Sabemos que db de x debe ser igual a du de y. ¿Cuánto me da du de y? Por el otro lado, ¿cuánto me da du de y? 6xy. 6xy, ¿cierto? Eso me da du de y. Pero, bueno, eso me da du de y. Du de y me da 6xy. Pero resulta que la ecuación de Cauchy-Riemann aquí tiene un menos. Entonces, en el proceso de integración que voy a hacer, tengo que tener en cuenta ese menos. ¿Listo? O bueno, puedo hacerlo por otro lado mejor. Voy a hacerlo mejor por otro lado, porque por aquí me enredo más.
va a dar lo mismo, incluso voy a dejarlo ahí y van a ver que va a dar lo mismo. Pero entonces tengo que verlos por otro lado, miren. Yo ya tengo mi función B, yo ya tengo una función B que ya construí, ¿cierto? Yo ya construí esta función B. Esta función B me tiene que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo derive esta función B respecto a X, esa debe ser igual a du de Y. ¿Listo? O sea, esta función B, cuando yo la derive respecto a X, debe ser igual a du de Y. Entonces, pues vamos a calcular esa derivada. A ver qué pasa. ¿Listo? ¿Cuánto me da db de Y? ¿Cuánto me da db de Y? De esa B que construí, ¿cuánto me da? 2, 3x cuadrado 2 menos 3x cuadrado más 3y cuadrado. más 3y cuadrado, ¿cierto? Esa sería la derivada de b respecto a x. Entonces, ¿seguro? Respecto a x. No, respecto Creo a que Y. aquí no va 3, ¿no? Respecto a x. De b respecto a x, porque de b respecto a y ya lo usamos aquí. Ojo. Ojo, porque de b respecto a y ya lo usamos aquí. Vamos a calcular de b respecto a x. Entonces ahí, perdón, de pronto fue error mío ahí de escritura. ¿Listo? db de x. Vamos a calcular db de x. ¿Cuánto me da db de x? 6x 6xy menos 6xy más la derivada de esta función, porque como estoy derivando respecto a x, esto no es constante porque esta función depende de x. ¿Sí? Entonces va a ser la derivada de phi de x respecto a x. ¿Listo? ¿Es claro esto que acabo de hacer aquí o no? Sí. ¿Seguro? Bueno, entonces, esto implica lo siguiente. Yo necesito que du de y sea igual a menos db de x. Para que esta ecuación que está aquí, se cumpla, ¿qué hace falta? Y ahí están las dos para que las puedan comparar. Que la derivada de phi de x sobre dx sea 0. Que esa derivada sea 0. Exactamente. ¿Listo? O sea, esto implica que, bueno, tengo que 6xy es igual, bueno, para que esta ecuación se cumpla, entonces 6xy, bueno, sí, tiene toda la razón. Necesito que la derivada de phi de x sea, respecto a x, sea 0. ¿Listo? ¿Y esto qué implica? Cuando la derivada de una función da 0, de una variable, porque mire que esta función es de una variable. Cuando la derivada de esta función me da 0. Cuando es una constante. Cuando es una constante, exactamente. Entonces, eso quiere decir que phi de x es una constante k. Por lo tanto, la función b de xy va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2y menos 3x cuadrado y menos 3x cuadrado y más y a la 3 más la constante de integración. ¿Listo? Esta es la función
conjugada armónica se llama. Entonces esta es la conjugada armónica. Conjugada armónica de U. ¿Listo? Y pues eso implica que la función, esto implica que la función f de x, y igual a u. ¿Quién era u? ¿Quién fue que dije que era u? U era 2x menos x al cubo más 3xy cuadrado, entonces 2x menos x al cubo más 3xy cuadrado más y que multiplica 2y menos 3x cuadrado y más y a la 3 más k. Esta función, bueno, la k pues no necesariamente va multiplicada por la y. Esta función fxy es una función que es analítica. ¿Listo? ¿Me entienden todo lo que hice? Profe, ¿puedes subir para poder ver, para poder entender una cosa arriba? Sí, por ahí. Un poquito más abajo. ¿Dónde? ¿Dónde? Desde ¿Aquí? lo morado para abajo. Ah, ¿Listo? Espérenme, déjenme, voy a buscarme un ejemplo de funciones armónicas para construir. Entonces, para construir funciones analíticas. derivada de b con respecto a x. La derivada de b con respecto a x, Sí. o sea, esta derivada. Un momento. Bueno, mire, ¿cómo se hace eso? Bueno, la derivada de b con respecto a x, pues toda la parte que ya tiene x y y, pues eso se deriva normal. Ujú. Sí, o sea, eso se deriva normal como derivar cualquier función. ¿Listo? Pero entonces mire ese pedazo ahí, el de phi de x. El de phi de x, usted está derivando parcialmente respecto a x. Cuando deriva parcialmente respecto a x, esa función phi de x tiene que derivarla también respecto a x. Pero como esa función solo depende de x, ¿por qué solo depende de x? Porque usted estaba integrando parcialmente respecto a y. Entonces eso le sale una constante en términos de la otra variable. ¿Listo? Sí, profe, ya mire bien cómo era. Y pues entonces para que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues resulta que du de y debe ser igual a db de x. ¿Pero en qué se diferencian únicamente? Pues en realidad no se diferencian, se diferencian en que esta derivada, bueno, la derivada de phi de x debe ser 0. ¿Listo? Y entonces pues eso implica que para que eso ocurra, pues phi de x debe ser igual a una constante k. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, ejemplo. Voy a poner por aquí ejemplo. Entonces, ejemplo, x al cubo menos 3xy cuadrado, sea u igual a x al cubo menos 3xy cuadrado. Calcule la conjugada armónica b tal que f igual a u más ib sea analítica. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya vieron cómo es la idea. ¿Listo? Entonces, pues construyan la función b de tal manera que sea analítica. ¿Listo?
Bueno, voy a pausar un momento el video para que pues mientras... Vean. Ah, pero espere, tengo que compartir toda la... Espéreme. Mire, ya encontré el punto. Ya encontré, vea, si ve que se llegan, se presentan y se van. Bueno, todas esas cosas se tienen en cuenta. Entonces, miren esta función. Esta función, vea. Casi siempre cuando son cocientes puede pasar eso. O sea, usted tiene f de z igual a 0, si z es igual a 0. ¿Sí? Y pues salva la discontinuidad diciendo esto, z a la 5 y módulo de z a la 4 si z es distinto de 0. Entonces, uno puede construir la función f de z, o sea, puede construirla de la forma u y b, u más i b. Resulta que la función no es diferenciable en el origen, pero las ecuaciones de Cauchy-Riemann sí se satisfacen en el origen. Entonces, que se satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el origen no implica que la función sea diferenciable. Aquí hay un ejemplo. ¿Listo? A eso me refiero. ¿Listo? Entonces ahí para no quedarles debiendo el ejemplo. Aquí hay más ejemplos de funciones armónicas. Entonces yo no recuerdo si aquí tengo la lista, ¿no? Esta fue la lista que les envié. Solo puse esta. Pero no puse nada de funciones armónicas. Entonces voy a buscarles una lista de unos problemas por ahí para que, pues, para reforzar esto de analíticas. Bueno, aunque esta, pues, aquí ya tienen para verificar Cauchy-Riemann, ¿no? Pero entonces voy a enviarles unos de estos de armónicas, pues, para que quede todo ese tema claro. Y pues yo creo que vamos a hacer el quiz sobre complejos. Entonces estudien eso, ¿no? Complejos, funciones analíticas, o sea, Cauchy-Riemann, todo lo que es funciones analíticas, derivada de una función analítica y funciones armónicas. ¿Listo? Esas son las tres cosas que vamos a revisar para el primer quiz. ¿Listo? Esas tres cosas para que las vayan estudiando. ¿Bien? ¿Cómo van con esto? ¿Profe, puede subir un momento? Ahí. No, suba un poquito más. Ahí. Por ahí, profe. El internet está un poco lento. En el ejemplo anterior, el que acabamos de escribir. Esto. Ahí.
A ver, entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, primero hay que verificar que es armónica, ¿no? ¿Verificaron que era armónica? Profe, con respecto a la segunda derivada no me cuadra, me da positivo. Donde debe ser la negativa, me da positivo. A ver. Bueno, tenemos entonces du de x. Entonces, du de x, ¿cuánto da? Da 3x cuadrado menos 3y cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Eso da du de x. Du de x da esto. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da de La integral. la segunda? No, la segunda derivada, porque es que primero hay que verificar que sea armónica. Entonces, la derivada da, la segunda derivada da 6x, ¿listo? De b de y. De b de y da, no, perdón, de u de y. De u de y, de u de y da 6xy menos 6xy. Y de 2u de x, de y, sí. Esto me da menos 6x, ¿cierto? Y ahora pues si sumamos, pues 6x menos 6x da 0, lo cual implica que u es armónica. ¿Claro está ahí? Sí. Listo. Entonces tenemos que u es armónica. Ahora sí nos vamos a calcular la conjugada. Entonces, bueno, du de x me da 3x cuadrado menos 3y cuadrado, ¿cierto? Y esto es lo mismo que du de b de y. Eso es lo mismo que de b de y, ¿cierto? Bueno, ¿claro está ahí o no? Sí. Listo. B de xy, ¿qué es? ¿3 x cuadrado y? 3x cuadrado y 3x cuadrado y Menos y al cubo. menos 3y al cubo sobre 3. más phi de x. Medida de x. Phi de ¿Listo? Bueno, este entonces es el primer paso para que la función sea armónica. ¿Listo? Ahora hay que calcular entonces db, entonces voy a ponerla por aquí en otro lugar. Entonces du de y ¿cuánto da? Du de y da ¿cuánto da du de y? Du de y da Menos 6xy, tres. ¿no? Menos 6xy. Menos Menos 6, seis. menos 6x.
menos 6xy, ¿cierto? Bueno, entonces ahora hay que calcular db de x. Hay que ver quién es db de x. db de x es igual a ¿qué? Hay que calcular esta derivada. Entonces, db de x da, db de x da, A 6xy. da 6xy 6xy. más la derivada de esto. De phi de x sobre dx. ¿Sí? Y entonces resulta que para que esta y esta sean iguales, pues esto implica que de phi de x da 0, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Me entienden eso o no? O bueno, voy a hacer la cuenta por acá. Voy a hacer la cuenta por acá. Entonces acuérdese que db de x debe ser menos du de y. Entonces, para que eso se cumpla, eso quiere decir que 6xy más de phi de x sobre de x, esto debe ser igual a menos 6xy. ¿Cierto? O sea, por la derivada, ¿no? Pero entonces como es menos, entonces aquí me quedaría más. Entonces esto implica que de phi de x sobre de x es igual a 0. ¿Sí me entienden lo que dice aquí con este más? O sea, yo sé que la ecuación es db de x igual a du de y. Du de y. Pero me negativo. Entonces, le pongo el negativo a cualquiera de las dos y las igualo. Cuando hago eso, ¿qué ocurre? Cuando hago eso, ocurre que pues 6xy resulta siendo igual a 6xy y me queda que esto que está aquí es igual a 0. ¿Listo? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Sí, sí o no? Sí, profe, ya entendí. Entonces, pues eso implica de nuevo que la función nos va a quedar muy parecida a la que teníamos antes, o sea que b de xy va a ser igual a 3x cuadrado y menos y a la 3 más la constante de integración. ¿Listo? Y entonces la función, en términos de x más y, la función nos va a quedar x al cubo más 3xy menos 3xy cuadrado, entonces va a ser x al cubo menos 3xy cuadrado más y que multiplica a 3x cuadrado y menos y al cubo más k, y entonces esta es la función analítica. ¿Me entienden la idea? Profe, y ahí no, el K no quedaría 0 ahí, ¿no? No, No tiene nada que ver con el eso cero es que hay un al final. valor. Eso es un valor, o sea, es que ahí salen infinitas Ok. funciones que permiten que eso sea analítico. O sea, usted acá le puede poner cualquier número y eso sigue siendo analítico. ¿Listo? Bueno, voy a buscarme otro ejemplo de funciones analíticas y pues, pero voy a buscarme uno Profe, el phi, el phi de x siempre iría. que el phi de x siempre es k o siempre es 0, no. No, No, o sea, siempre iría. O sea, el phi, claro, porque es que es una función que depende de phi. Entonces, bueno. bueno, ¿y esa siempre da cero, No, no? o sea que no No, siempre, es que eso es lo que estoy o sea que haciendo. no siempre es igual a 0. No, es que eso, por eso le digo que estoy buscando una que no siempre es de 0.
Espéreme, voy a dejar de grabar y voy a buscar. ¿Cómo es que es la función? La función es x. X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, la parcial, ¿no? Entonces, la parcial de respecto a x, esta es la parcial respecto a x, entonces la parcial respecto a x da esto. Pero entonces necesito la segunda, ¿no? El second. A ver, las segundas derivadas parciales. Entonces, la segunda parcial de respecto a x da esto que está acá. O bueno, esto que está aquí. ¿Sí les dio esto? Pues sí, sí, profe, sí da eso. Porque eso ya está simplificado. Ahí ya está simplificado, ¿sí? Ahí ya está simplificado. Ahora vamos a calcular la otra derivada parcial. Entonces, esta es respecto a x. No, esto sí no me lo va a entender. Espere. Entonces, la segunda derivada parcial respecto a y, ¿ya la calcularon o no? Que no sé aquí. ¿Da esto o Yo no no? la tengo simplificada. ¿Así? No la tengo. O así, de pronto la puede tener es así. Bueno, pues entonces hay que mirar a ver cómo calcula aquí la derivada parcial. Ah, de pronto ponerle. Creo que sí, ya me bota las dos. Parcial, segunda derivada parcial respecto a y de. Espérenme, la saco aquí y les digo. Entonces, ¿cómo es? A ver. No me calcula respecto a y. Bueno, les queda de tarea calcular respecto a y, ¿sí? Entonces, para verificar primero hay que verificar que sea analítica, que sea armónica. ¿Listo? Entonces, Armónica. Profe, yo la tengo por aquí, profe. ¿y da lo mismo? Ya le mandamos foto. En Wolfram Alpha, no sé. ¿Cómo? Te paso el link en Wolfram Alpha por el chat para ver si es así. ¿Me la envió a dónde? Al chat del. Acá. Profe, te lo pones en el parcial, ¿verdad? Esa deriva. ¿Esto es respecto a y? Sí, ahí están las dos con respecto a Y y con respecto a X. Ay, pues se anula, ¿no? No, pero esta no es con respecto a X.
Solamente con respecto a Y, solamente preste la atención. Como la otra ya la habían sacado, ¿no? O sea, esta es la que esta le dio respecto a Y, ¿no? Esa que está aquí a este Sí, lado. sí, esa respecto a Y. La otra no, la otra hay que sacar. Entonces miremos la que había dado acá. Había dado Sí, porque esta. la de X ya yo sí, la otra. Entonces da 2x al cubo menos 6y cuadrado. Y esta da 2x. Sí, está bien. Porque mire que este menos que está aquí lo multiplica por este, le queda positivo. Entonces, y con este 2x al cubo le queda negativo. ¿Sí? Y acá, Pero es que ahí están las dos, mire, respecto a X a la izquierda y respecto a Y después de la coma. No, esas son con respecto a Y, esa es no, respecto a estas una son todas cruzada. respecto a y. O sea, me Ah, no, interesa esta. Me interesa esta que está a este lado, ¿sí? sí, porque la otra es como cruzada, es como la de Y con respecto a X, Sí, sí, por eso. la de la izquierda. Sí. Entonces, esta. Entonces, vea, menos 2x al cubo, ¿sí? Y acá la tiene, mírela, mírala aquí arriba, vea, ¿sí ve? Que es 2x al cubo positiva y tiene 6 negativa. Y aquí las 6 son positivas porque es menos por menos es más. Entonces sí es armónica. ¿Listo? ¿Sí es claro o no? Sí, pero ahí se mira después, ¿No importa el signo? Es hay que que revisar las ecuaciones bien después. Es que precisamente, o sea, es que precisamente tienen que ser de signos inversos porque para que cuando usted sume una expresión con la otra le dé cero, que es lo que le pide la ecuación de Laplace. Ah, ok, sí, profe, ya me acordé. Sí, sí, listo. Entonces, ahora hay que construir B, bueno, primero verifica que B es armónica. Luego entonces esta hay que derivarla respecto a. Bueno, entonces vamos a mirar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Entonces usted tiene du de x debe ser igual a db de y menos de u de y debe ser igual a db de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede hacer? Usar esta primera, entonces, tomar esta b, tomar esa b, derivarla respecto a y, y eso igualarlo a du de x. Luego de que le iguale a du de x, la integra, o sea, la integra respecto a x y entonces ahí le va a salir u. ¿Listo? Luego esa u se va a derivar respecto a y. Luego esa u se va a derivar respecto a y se hace la igualación que se hizo antes. ¿Sí me entienden la idea? ¿Sí me entiende la idea o no? ¿Sí o no? Se fueron. ¿Sí o no? ¿Sí me entiende la idea? O sea, calculamos dB de y. ¿Sí? Entonces calculamos la primera derivada de eso respecto a y. Entonces lo que da, ¿no? Entonces, ¿cuánto da? Debe dar esto que está por acá, ¿no? Debe dar. Bueno, hay que calcularla respecto a y. La primera derivada de esto respecto a y. ¿Cuánto da eso? Menos x por 2y. Menos 2xy, ¿cierto? Menos 2xy sobre esto al cuadrado. ¿Cierto? Esto da la derivada de b respecto a y. ¿Sí o no? Sí. Ahora, esto es igual a du de x. ¿Sí? Entonces, hay que calcular la integral de esto que está acá respecto a x. Entonces,
u de xy va a ser calcular esta integral respecto a x. A ver, ¿cómo nos queda esa integral? Respecto a x, ¿no? Entonces todas las y son constantes. Entonces puedo sacar menos y, me va a quedar la integral de 2x. Me va a quedar la integral de 2x y la integral de 2x. Entonces abajo eso queda un logaritmo natural. No, queda un u cuadrado abajo. Y lo hacemos aquí rapidito. Entonces le queda, a ver, vamos a calcular la integral de menos 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado respecto a x, ¿no? Entonces, u es x cuadrado más y cuadrado. De u es respecto a x, ¿no? Entonces de u es 2x de x. Entonces vamos a sacar menos y. Entonces va a sacar menos y eso me va a quedar menos y por la integral. Menos y por la integral de ¿qué? Por la integral de u sobre u al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí estoy haciendo bien eso o no? O sea, saco el menos. Saco el menos, Va bien, entonces... profe, va bien. Ahora, ¿esa integral cuánto da? Esa integral da... eso es u a la menos 2, le suma 1, entonces eso es u, o sea, eso es menos y. ¿Cuánto da esta integral? Esta integral es fácil. La integral de esto es u a la menos 1. U a la menos 1 sobre... Entonces esto es menos y sobre u. ¿Sí? Menos y sobre u. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a menos y sobre u es x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Queda positivo. ¿Por qué queda positivo? Profe, la constante de integración. Porque tiene dos menos, profe. El menos y que está fuera de la integral, el que sale cuando está dentro. Le Sí. queda u a la menos 1. Sí. Queda u a la menos 1, entonces hay que bajar menos 1, sí. Más phi de la hice respecto a x, ¿no? Entonces queda respecto a y. Esta función queda una función de y. Entonces u de xy es y sobre x cuadrado más y cuadrado más phi de y. Listo, una función en términos de y. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Listo. Ahora, esta que está aquí, hay que derivarla respecto a... ¿Qué fue la que hicimos? Hicimos de u de x. Entonces hay que hacer de u de y. De u de y. Entonces hay que derivar esto que está acá, hay que derivarlo respecto a y. Cuando yo derivo esto respecto a y, ¿qué queda? Ya lo siguiente, profe. Respecto a y no queda... Respecto a y, ¿no? Entonces queda x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Por qué respecto a y, no? ¿Sí le da eso? Sí, profe, da lo mismo que de con respecto a x. Pero arriba se cambian las x por y. ¿Cómo así? Sí, profe, o sea, si usted revisa, la primera derivada de d con respecto a x
Sería pues lo mismo, pero cambiarle los valores de X por Y y los de Y por X. Esta respecto Porque a es X. exactamente igual. Sí. Y entonces, ¿cuánto me da phi de Y? Mejor dicho, ¿cuánto me da du de Y? X cuadrado menos Y cuadrado. X cuadrado menos Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Sobre 2, Y todo esto al elevado. cuadrado. Todo esto al cuadrado, ¿sí? Sí. Listo. Esto me da la derivada. Y esto que está aquí debe ser igual a la derivada parcial a menos la derivada parcial de b respecto a x. Entonces hay que ir a mirar acá esta. Hay que mirar esta y derivarla respecto a x. Cuando yo derivo esta respecto a x, ¿qué queda? ¿Ya la habíamos hecho? Ya la habíamos hecho. ¿Dónde quedó? Un poquito más abajo. A ver, entonces va a ser esta respecto a x. Uy, ya nos estamos pasando. Pero déjeme termino esta y ya la hacemos. Entonces esto me va a quedar menos db de x, bueno, db de x. db de x queda y cuadrado menos x al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es igual a esta con el signo, ¿sí? Poniéndole el signo. ¿Sí? Porque multiplico esto por menos. Cuando multiplica esto por menos, entonces lo mismo que multiplicar esto por menos, pues eso implica que du de y es igual a db de x. ¿Cierto? Bueno, esto, así, con Profe, negativo. arriba no le faltó colocar el de phi sobre Ah, la el de derivada phi, el de phi, sí, sí. Entonces sería más de phi de y sobre de y. Y entonces pues se tiene esta igualdad. O sea que eso implica... Ay, yo quería que me diera otra cosa. Bueno, entonces de phi de y sobre de y es 0. ¿Sí? Y esto implica, entonces, esto implica que phi de y es igual a 0. Por lo cual la función, entonces ¿cómo me queda la función? La función f igual a y sobre x cuadrado más y cuadrado más i por x sobre x cuadrado más y cuadrado es analítica pero sin el 0. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Vea que Profe, no le queda acá también. la K queda, pero entonces la K va a quedar aquí en X, ¿no? Porque fue la que encontramos. Se queda afuera. ¿Mm? Entonces aquí, o la puedo poner afuera. Sí, que le está dando phi y es 0 arriba. Ujú. Profe, o sea que al final la derivada siempre dio 0, no encontramos uno que no era 0. No encontramos uno que no diera 0, sí. Les quedo viendo el ejemplo cuando es 0. O búsquenlo, Profe, por ahí. Busquen una Profe, donde en tal haya derivada caso más de se 0. calcula la K, ¿cierto? ¿Cómo? Se calcularía la K, digamos, por igualación. La K sale por igualación. Listo. ¿Listo? Bueno, dejemos por ahí que ya nos pasamos incluso.